Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 18 de mayo del 2026. Comenzamos con el resumen de los principales titulares de lo que pasó la semana que dejamos atrás. Las tecnológicas y la inteligencia artificial, sin duda, han sostenido al mercado en estos máximos históricos en el caso de la bolsa norteamericana y que también han implicado un máximo histórico en las bolsas del mundo, en el famoso ACWI que hablamos todas las semanas, el All Country World Index. Pero comienzan a observarse señales de agotamiento. La tendencia, si uno mira el gráfico, ha sido prácticamente en vertical en el último tiempo, así que es razonable ver una toma de ganancias y empezar a buscar justificaciones en cuáles son esas razones de la toma de utilidades. Y en ese sentido, tuvimos datos de inflación en Estados Unidos, algo levemente por sobre lo esperado, y el petróleo WTI se mantiene sobre los $100 el barril, porque se mantiene esta persistente tensión entre Estados Unidos e Irán, sigue el debate respecto a la apertura del estrecho Hormuz. Creo, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que Irán está jugando con eso como factor importante de negociación. Y por lo tanto ha ido dilatando esta negociación y mantener al precio del petróleo elevado. Así que eso, por supuesto, que nos lleva a que las expectativas de inflación se mantengan altas, y eso ha llevado también a que las tasas largas, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y más aún, sigan en niveles altos, y de hecho se alcanzaron niveles máximos de los últimos 15 meses en estas tasas largas. Así que llegamos al temido porcentaje del bono del Tesoro de 10 años del 4,6%. De hecho, se hablaba mucho de ese nivel porque cuando se dio esta guerra comercial entre Estados Unidos y China el año pasado, al llegar el bono del Tesoro de 10 años al 4,6%, se empezó a calmar la discusión, bajó la intensidad Donald Trump y finalmente se terminaron llegando a acuerdos o disminuyendo la tensión de esta guerra comercial en su minuto. Así que estamos nuevamente en esos niveles y eso es lo que hoy día marca la pauta en los mercados financieros. Así que todo esto estaremos analizándolo, por supuesto, en esta visión semanal y, por supuesto, también las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Y, por supuesto, como siempre, te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con el dinero, con tus finanzas personales y con las inversiones también. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, acá tenemos los resultados. El S&P 500 alcanzó un alza, un avance del 0,2%, alcanzando nuevamente máximos históricos con una semana bastante positiva en donde el viernes tuvimos una corrección importante. Solo el viernes cambia un poquito este buen ánimo que veníamos ya hace rato mostrando los índices norteamericanos. El Nasdaq 100 cae un 0,3%, la verdad que bastante estable ambos índices, y el IPSA no ha parado de caer en las últimas semanas y vuelve a contraerse un 3,1% en la última semana. El índice de volatilidad VIX muy tranquilo, cayendo levemente un 0,6%, el Bitcoin cayendo un 1,5%, el dólar index subiendo bastante por todo esto que pasó con las tasas, subiendo un 1,5%, y el dólar en Chile sigue la misma trayectoria, subiendo un 1,9%. Y acá tenemos el alza importante del petróleo WTI, subiendo casi un 11%, y se mantiene esta lógica en que tenemos semanas con muy fuertes alzas y otras semanas de grandes caídas. Sigue estando muy volátil el petróleo WTI en torno a estos $100 el barril. El oro cae un 3,6% y el cobre prácticamente inmóvil, sin grandes variaciones la última semana. Y el tablero está bastante colorido. Evidentemente, cuando los mercados están con variaciones menores, en el caso del Standard & Poor's 500 subiendo levemente, el Nasdaq 100 cayendo levemente, tenemos bastante colorido a todo el tablero de acciones norteamericanas, y acá podemos ver cómo Nvidia sube casi un 5%, que alcanza nuevos máximos históricos, Amazon cae un 3%, Tesla un 1,5%. La verdad que las grandes tecnológicas con variaciones hacia arriba y hacia abajo menores, ya porque también dejamos atrás esta temporada de resultados, ya entregaron todas estas empresas y la única que falta es Nvidia precisamente esta semana. El sector energético muy fuerte al alza, abajito a la derecha y en verde, y llama la atención esta última semana Cisco, que sube más de un 22%, y algunas más que destacan, pero en general bastante colorido este tablero. Y lo que hoy día nuevamente pasa a ser relevante en un contexto de pocas noticias, la verdad, y en donde ha llamado la atención, por supuesto, los resultados corporativos. Pero acá tenemos este balancín
en donde tenemos que el precio del petróleo está jugando un rol importante con una inflación bastante elevada. Pero de todas formas lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que subió mucho el petróleo y ya tuvo gran impacto en la inflación, no hemos visto avances adicionales en el petróleo, que eso sería evidentemente un problema. Y eso podría ocurrir en un contexto de tensiones geopolíticas mayores. Pero eso, como se calmó, hemos mantenido al precio del petróleo en estos niveles en torno a los $100 el barril. Por lo tanto, subió la inflación y de aquí en adelante puede que no siga subiendo más relacionado a los combustibles. Ahora vienen alzas de segunda vuelta, como se dice, o segundo orden, en donde todo este aumento de los precios de los combustibles empieza a permear al resto de la economía. Y ahí podemos tener una inflación más alta por un tiempo adicional. Así que ahí se encuentran precisamente los presidentes de los dos bancos centrales más grandes del mundo, como son la Fed y el Banco Central Europeo, en donde están mirando con atención y un poco sin poder hacer mucho con estos precios del petróleo y con estas expectativas de inflación más alta. Y acá tenemos al precio del petróleo WTI, que está en torno a $100, poquito más, poquito menos, en este rango que hemos hablado durante ya varias semanas, entre los 90 y los $100, ahora precisamente en la parte superior. Y ahí una señal de esperanza en que esa línea roja que está por sobre estos niveles máximos sirva de resistencia y mantenga el precio del petróleo acotado en este rango aún. Así que por ahora no cambia mucho la situación. Seguimos en este contexto de volatilidad, de noticias positivas, negativas, pero sí mucho avance para definitivamente abrir el estrecho Hormuz. Por esta razón es que el índice de volatilidad VIX no cambia mucho, no hemos tenido mayor impacto en los mercados por estas situaciones, son movimientos más bien menores, pero lo que prevalece y lo que es más importante hoy día es cómo conocimos la inflación del último mes en Estados Unidos, que se esperaba un 0,3, quedó un 0,4, 3,7 en los últimos 12 meses, quedó en 3,8, muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos con lo que ha pasado en Chile también. Otras cifras que salieron todas más o menos dentro de lo esperado, sin grandes cambios, pero el punto está en la inflación. Y más importante aún es el cambio que vimos la última semana en las expectativas de lo que haga la Fed en los próximos meses. Ya hemos dicho que en junio es muy probable que la tasa se mantenga, está en un 99,2% esa probabilidad, o sea, prácticamente un 100% de que se mantiene la tasa en junio, pero tuvimos en cambio un cambio para julio y veníamos observando un aumento en la probabilidad de baja de tasa del 3,5, 3,75 actual a un 3,25, 3,50. Acuérdense, la semana pasada había un 12% de probabilidad de que se bajara la tasa en julio y ahora cambia esa probabilidad y de hecho aparece nuevamente la opción de alza de tasas. Así que eso es un gran cambio en la última semana. Eso es lo que gatilla precisamente una leve toma de utilidades, un cambio menor en la expectativa respecto a los mercados, pero eso se manifiesta principalmente en este aumento en el bono del Tesoro de 10 años que avanza hasta el 4,6%. Y ahí donde está el recuadro en el gráfico es precisamente inicios del 2025, cuando estaba desatada la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y es en ese punto en donde Donald Trump empieza a cambiar su discurso, cambia su tono y se empieza a moderar la tasa del bono del Tesoro de 10 años. Así que ahora está pasando exactamente lo mismo, llegamos a este nivel y veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas. De hecho, tuvimos una reunión entre Estados Unidos y China bastante amistosa, con el viaje de varios CEO de grandes tecnológicas de Estados Unidos estando en China, mucha amistad, mucha cordialidad, a diferencia de lo que veíamos hace un tiempo atrás, y eso da cuenta de que como también hoy en día Donald Trump, como ya es costumbre, lanza la piedra y después esconde el brazo, ataca muy fuertemente con discursos grandilocuentes y después la verdad que en la práctica no pasa mucho. Así que eso es lo que es esperable que en el futuro también ocurra para que de esa forma empiecen a cambiar las expectativas de este bono del Tesoro a 10 años, que lo negativo de esto es que evidentemente está anticipando el mercado que la Fed no va a bajar más las tasas, pero más importante aún, estas tasas altas lo que generan es un impacto en la economía porque el financiamiento aumenta de costo, aumenta de valor, aumenta de precio y también muy importante afecta de manera importante a lo que es las tasas hipotecarias a más largo plazo. Así que todo un tema, las tasas, por eso toda la semana lo traemos a colación y en esta visión semanal de los mercados pasa a ser muy importante este tema.
Tenemos nuevo webinar precisamente esta semana, cómo tomar mejores decisiones en tiempos de alza. Estamos en máximos históricos prácticamente, así que ahí va a estar hablando Cristian Domínguez con Francisco Ackerman, un poquito de la actualidad, un poquito de lo que viene de cara al futuro, ganadores, perdedores, hablar un poquito del contexto de mercado y cómo tomar decisiones en esta situación. Este día miércoles 20 de mayo a las 5 de la tarde, está el link acá abajito en la descripción, absolutamente gratuito este webinar. Y pasamos a analizar el comportamiento de las bolsas, como siempre el tablero que semana tras semana lo actualiza Charlie Vilelo. Y en esta última semana, precisamente como era esperable, nos fuimos a negativo en algunos activos relacionados a la renta fija. De hecho, el Total Bond Market de Estados Unidos cae a 0,5, los bonos Investment Grade también, y lo que ya venía no tan bien en el último tiempo y ha sido la tónica de los últimos años, el TLT, que son los Treasury de larga duración. Bitcoin también cae un poquito, así que ahí tenemos todo en negativo y los activos en positivo no cambian mucho. Nasdaq corrige un poquito, pero sigue estando en un 15,5 este año y el S&P 500 un 8,7. Así que de todas formas seguimos en un contexto bastante favorable para el conjunto de los mercados y particularmente para las acciones. Tuvimos nuevos máximos históricos la última semana en el S&P 500, ya llevamos 18 máximos históricos este año, así que sigue siendo un año muy favorable para la renta variable norteamericana. Y la gran novedad, la gran noticia, nuevos máximos históricos de Nvidia y este gráfico es tremendo. Este gráfico muestra el tamaño de una sola empresa que es Nvidia con 5 trillones de valorización, una locura, y la sola acción de Nvidia es más grande que el mercado de UK, de Inglaterra, mucho más grande que el mercado total de Canadá, mucho más grande que el mercado total de Corea del Sur y así. La verdad que es impresionante lo que una sola empresa vale hoy en día en Estados Unidos y cómo esa magnitud, ese tamaño supera con creces a otros mercados que precisamente esa es una de las razones de por qué en el último tiempo Estados Unidos ha andado tan bien en cuanto a su bolsa versus otros mercados que han estado mucho más contenidos, por decirlo de alguna manera, con resultados bastante menos favorables que los retornos de Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver con las utilidades que generan las empresas, con la capacidad para seguir creciendo, el liderazgo en ciertos productos en particular, etc. Así que ahí está la diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años y veremos hasta cuándo dura esta distancia, esta diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo. Acá vemos el gráfico, cómo ha repuntado de manera importante en las últimas semanas Nvidia, que estuvo muy lateral por mucho tiempo entre los $170, $200 y ya llegamos a niveles de $230 aproximadamente. Así que ahí está el impulso y el precio está sobre la media móvil de 200 periodos y de 50 periodos también. Así que una trayectoria técnica también muy favorable. Y mirando el comportamiento del S&P 500, acá podemos ver cómo corrige levemente el día viernes, inicio de esta semana. Y lo hablábamos, de hecho, la semana pasada, de que esta lateralización que mostró el S&P 500 entre los 6.500 y 7.000 puntos, cuando se rompe esa lateralización, debería ir a buscar una amplitud, un rango similar hacia arriba que lo está logrando. Y por tanto, ya llegando a esos niveles, debería venir una toma de utilidades bastante esperable. Así que esta caída de los últimos días podría ser una señal, un primer input a tener en cuenta de que podría venir esa toma de utilidades. La bolsa de China no repunta del todo, mantiene una tendencia alcista, pero corrige en la última semana precisamente por esa debilidad que mostraron los mercados el día viernes. Pasa exactamente lo mismo con los mercados emergentes. De todas formas, la trayectoria es muy positiva de este ETF y más volátil también, tiene impulsos y correcciones más pronunciadas, pero a pesar de que corrige un poquito la última semana, mantiene una trayectoria bastante favorable en el último tiempo. Europa se queda un poquito rezagado, corrige en las últimas jornadas y de todo este buen ánimo que mostraba a principio de año, hemos visto que en las últimas semanas vuelve a esa lógica más lateral, más estable la bolsa europea. En el caso del ACWI, muy similar el comportamiento al S&P 500, ahí podemos ver cómo corrige el día viernes, una caída importante después de alcanzar máximos, así que se mantiene también una buena trayectoria, una buena figura técnica, pero de todas formas, como dijimos anteriormente con la bolsa norteamericana, podría comenzar a darse una leve corrección. En el caso del oro se mantiene achicándose, estrechándose ese rango de precio en este gran triángulo. Veremos lo que pasa las próximas semanas.
porque lo natural sería que se rompa este triángulo. Por abajo, corrección importante, por arriba, nuevos impulsos, así que va a ser importante mirar qué es lo que ocurre cuando ya este rango de precios se estreche incluso un poquito más. En la plata venía mostrando una buena recuperación la semana pasada, pero corrige también de manera importante, así que no cambia la volatilidad de la plata del último tiempo y seguimos en esta tendencia al alza, pero más moderada y también a tener cuidado los impulsos que tenga, porque como hemos visto se han dado cambios relevantes en pocos días. Y el Bitcoin ya viene corrigiendo, hablábamos de la ruptura de los $76.000 y fracción, ahora precisamente ese nivel debería pasar a ser un soporte, así que estamos hoy en día en un rango nuevo que podría darse entre los 76.000 por abajo y los 85.000 por arriba, así que veremos cómo evoluciona el Bitcoin en los próximos días. Y de esta forma aterrizamos en Chile. Como siempre miramos la aprobación presidencial, que como decíamos la semana pasada había alcanzado niveles de 42%, pero fue solamente un hecho aislado porque tuvimos una fuerte caída en la última semana y de hecho se alcanzan los niveles mínimos de aprobación previo a la elección y ya siendo electo José Antonio Kast. Así que esto da cuenta de que todo lo que se ha estado hablando, todos los temas comunicacionales que no han sido del todo favorables, bien criticados, y también la reforma actual, muchas cosas que en definitiva han ido perjudicando a la aprobación. Y también un tema importante es el plan de seguridad del gobierno. Había mucha expectativa de que se ejecutara un plan de seguridad en donde cambiara esa sensación de inseguridad que vivíamos en Chile, y la verdad que esto es bastante relevante porque la pregunta es, ¿usted cree que el gobierno del presidente Kast tiene un plan de seguridad concreto? Y un 36% solamente dice que sí, un 64% dice que no. Ahí está todo desagregado por diferentes edades, hombre, mujer, en fin. Y en general vemos que no hay mucha confianza de que exista un plan de seguridad concreto, y por lo tanto esa sensación de inseguridad, si se mantiene, obviamente que va a perjudicar la aprobación de una de las cosas que más se valoraba precisamente en la llegada de este gobierno. Así que estas son las cosas que semana a semana vamos comentando para ver cómo está la sensación del ambiente, y que también eso juega un rol importante en las expectativas del mercado. Así que por eso es que lo traemos a colación, y es bueno estar mirando cómo se va cambiando el ánimo político y cómo eso se manifiesta también de alguna u otra manera en los mercados. Y pasamos al comportamiento del dólar, que como decíamos al inicio, el dólar index subía de manera importante, estuvimos niveles por debajo de los 98 puntos, ya estamos de nuevo sobre los 99, se mantiene en este rango lateral, no cambia en nada esta situación estable entre los 96 y los 100 puntos, pero de todas formas vemos un repunte en los últimos días asociado precisamente al aumento también de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Y el caso del dólar en Chile también repunta, ya estamos nuevamente en 900 pesos, incluso superando un poquito ese nivel por algunos días. El día viernes subió con bastante fuerza, así que a pesar del aumento del precio del cobre, a pesar del buen ánimo en los mercados, el dólar no ha caído, y eso tiene mucho que ver con el precio del petróleo, que sigue muy alto y que sigue las expectativas de inflación elevadas también. Esto lo analizamos en la última visión del dólar, que damos a conocer siempre el segundo martes de cada mes, así que está en el canal de YouTube también esa opinión respecto al dólar de una manera más amplia. Y el comportamiento del cobre, alcanzamos precisamente la semana pasada máximos sobre los $6,60 la libra, niveles máximos históricos, pero rápidamente tuvimos una caída, así que todo queda más o menos en nada. De hecho, el cobre la semana pasada prácticamente no tuvo variación, así que nos mantenemos sobre los $6 la libra, lo cual es muy bueno. Y hay que andarse con cuidado cerca de los máximos porque pueden venir estas caídas drásticas, fuertes, en poco tiempo, que dan cuenta también del exceso de optimismo que existe respecto al precio del cobre. Así que buena noticia de todas formas que se mantenga el precio del cobre sobre los $6 la libra. Y el comportamiento de la bolsa chilena sorprende la corrección, que ha ido más allá de lo que hablamos la semana pasada. De hecho, estaba un soporte importante en los 10.700 puntos que no se respetó. Se rompe incluso la directriz alcista que veníamos observando, así que ahora el único bastión que queda, el único soporte importante que queda, son los 10.000 puntos, que es por donde pasa la media móvil de 200 periodos. Ese nivel sin duda que es muy importante, y eso nos puede llevar a una lateralización amplia y extendida
entre los 10.000 puntos y los 11.700 puntos. De hecho, el año pasado, en todas las expectativas para este año, la bolsa chilena se hablaba de que podía ser un año bueno, un año con retornos del 10-15%, pero ya sin duda con más vaivenes, con más impulsos, correcciones, en un escenario ya no tan alcista porque ya se había materializado todas estas buenas expectativas para Chile el año pasado. Ahora, todo esto depende mucho de lo que ocurra con los mercados a nivel global, lo que pase con Brasil. La semana pasada Brasil se vio afectado en gran medida por un tema político, corrupción como siempre aparece previo a las elecciones. Así que también el hecho de que Brasil, su moneda, el real, se cayera y también la bolsa se debilitara, eso también nos termina contagiando a nosotros. Así que, de todas formas, a pesar de que pierde fuerza la bolsa chilena, todavía la tendencia es alcista mientras se mantenga el precio sobre la media móvil de 200 periodos, que pasa hoy día por los 10.000 puntos aproximadamente. En el caso del ETF de Chile, también corrección importante vimos la semana pasada y el soporte clave hoy día está en los $38, 38 puntos, que es por donde pasa la directriz y donde están los mínimos recientes alcanzados. Acá vemos la caída fuerte de la bolsa de Brasil, medida en dólares, precisamente por la caída del real, así que muy similar el comportamiento de las últimas semanas de la bolsa chilena con la de Brasil, y por eso siempre traemos a colación que lo que pase con Brasil va a ser importante también para la región y para la bolsa chilena en particular. Y pasamos al comportamiento de los multifondos, que tuvimos una semana negativa, caída, corrección en el multifondo A, casi un 1% de caída, también lo mismo el multifondo C y también caía en el multifondo E. De hecho, el multifondo E pasa a terreno negativo en el año y en el caso del A seguimos con retorno en el año sobre el 7% y el C sobre el 3%, con un mes de mayo que en ambos casos es positivo, con el multifondo E quedando al debe porque por lo que hemos visto y lo que hemos comentado ampliamente en esta visión, que es que si aumentan los rendimientos, las tasas de los bonos del tesoro a largo plazo en Estados Unidos, eso termina afectando a todas las tasas en el mundo y al aumentar la tasa cae el precio del bono y eso afecta a la renta fija. Así que esa es una de las causas de esta caída del multifondo E, que lo viene pasando mal en las últimas semanas y que de hecho pasa a terreno negativo tanto en la última semana, en mayo y también durante el año. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cosas hay que mirar de cara al futuro? Una semana bastante floja viene en noticias macroeconómicas en Estados Unidos, solamente cifras de mediana importancia y tenemos el índice de manufacturero Philly Fed, tenemos los flash PMI, pero la verdad que sin grandes noticias relevantes. Lo más importante en las minutas de la última reunión de la Fed, que siempre es importante escudriñar ahí qué pasó al interior de la conversación que tuvieron los diferentes miembros de la Fed y qué es lo que ven de cara al futuro. Sin lugar a dudas, lo más importante esta semana son los resultados el miércoles de Nvidia. Es la noticia de la semana, todo el mundo mirará a esta gran compañía, qué es lo que se espera de cara al futuro. Y también tenemos otras empresas importantes como Walmart, que también suele ser, al igual que Nvidia hoy en día, las dos empresas con las cuales se finaliza de cierta forma la temporada de resultados en Estados Unidos. También entrega Home Depot, algunas otras empresas minoristas, así que una semana ligada al consumo, porque ahí tenemos Ross, tenemos Target, tenemos muchas de las típicas compañías de consumo de las personas en Estados Unidos, minoristas, y también tenemos en este caso la gran tecnológica como es Nvidia. Semana a semana se van actualizando las expectativas de resultados para las compañías norteamericanas, en este caso es el conjunto del S&P 500 y siguen mejorando estas expectativas. Así que con mejores expectativas de utilidades, evidentemente que los múltiplos mejoran. O sea, si se mantienen los múltiplos a una mayor utilidad esperada, aumenta el precio de la bolsa. Así que eso por lo menos hasta ahora no ha cambiado, sigue muy favorable, así como son muy altas las expectativas de utilidades para este año del conjunto del S&P 500, lo seguiría siendo para el próximo año. Así que el salto en utilidades que se estaría pegando la bolsa es impresionante y eso ratifica también el que la bolsa, si bien está cara, puede seguir estando cara en la medida que aumenten las expectativas de utilidades de las empresas. Si acá el único problema que podría existir en algún minuto es que si entramos en recesión y las utilidades empiezan a caer, eso afectaría la valorización de la bolsa norteamericana. Y reiteramos estos gráficos que hemos mostrado en el último tiempo, en donde el mes de mayo, en periodo midterm, tenemos una corrección en mayo y también entre abril y septiembre, y específicamente ahora ya entrado el mes de junio, julio,
podríamos ver una corrección importante en la bolsa norteamericana asociada a midterm, en donde no hay mucha fe en que los resultados del Partido Republicano se ratifiquen. Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que podríamos ver una toma de utilidades, que es un poco las señales que comentamos en esta visión semanal. Así que para finalizar, implicancias para tus inversiones: las tasas largas en Estados Unidos ganan protagonismo, específicamente al activarse los temores con el bono del Tesoro de 10 años en el 4,6%. El optimismo reciente en los mercados podría tomarse una sana y necesaria pausa, una corrección, así que atentos con eso, y también atentos a los resultados corporativos de Nvidia, que van a marcar la pauta esta semana junto con Walmart, pero sin lugar a dudas más importante Nvidia. Así que eso sería por esta semana. Nos vemos en otro video. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Que estén bien. Chao, chao.